Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Quería saludar a Francisco Albújar Gordillo y felicitarlo por su descubrimiento que él ha podido ver en jw.org, como la Watchtower pues trata el asunto de los trabajadores testigos de Jehová que laboran edificando sus salones de reino, sus salas de asamblea, sus casas Betel, en fin, aquellos que trabajan a favor de la Watchtower y no cobran nada o reciben una propina. Y como bien dice pues Paco, la Watchtower no habla nada de asegurar a sus trabajadores como una política de la Watchtower. Es decir, asegurar a los testigos de Jehová que trabajan para ella, tener un seguro de salud, un seguro de accidentes de trabajo, en fin. Y vemos que la Watchtower se hace la vista gorda y solo da instrucciones de cómo actuar para evitar lo máximo posible que hayan accidentes laborales, y así la Watchtower no hacerse responsable de los gastos médicos o evadir su responsabilidad que le compete cuando un testigo de Jehová se accidenta dentro de la Watchtower por estar trabajando para ella. Pero como todos sabemos, asegurar a un trabajador cuesta dinero, y si la Watchtower va a tomar a un testigo de Jehová para que trabaje haciendo un salón de reino, obviamente si no le paga un sueldo, tampoco le va a pagar un seguro de salud, pues, porque cuesta mucho dinero. Y la Watchtower solamente asegura a los que son misioneros, a los que tienen pasaporte azul, que son norteamericanos, a sus gringos misioneros. Yo me acuerdo en mi juventud haber visto enfermar a misioneros norteamericanos en el Perú por una u otra razón, inclusive misioneros que necesitaban operarse, y los he visto regresar a los Estados Unidos para ser atendidos en hospitales norteamericanos. Y eso me hizo ver pues que ellos cuentan con un seguro sumamente corporativo allá en Estados Unidos para todos aquellos que salen fuera de Estados Unidos para ir como misioneros a los diferentes países. Ellos sí cuentan con un seguro que es pagado solamente por la Watchtower misma en la matriz. No, eso nunca lo he podido corroborar, pero he visto cómo pues testigos de Jehová que cayeron enfermos, hablando de los misioneros norteamericanos, eran embarcados en un avión y se iban a Estados Unidos para hospitalizarse. Claro, si hubiera sido algo urgente lo tenían que hacer en el país donde estaban, atenderse en un hospital del país donde ellos estaban realizando su servicio misionero. Pero si se trataba de una operación que se podía programar, obviamente regresaban a Estados Unidos los misioneros para ser operados allá. Y todos sabemos que Estados Unidos es carísimo, pues hacerse una operación allá, comparado con los países nuestros de Sudamérica. Entonces eso requiere un seguro de salud por parte de la empresa en favor del trabajador. Y como digo,
Eso me hizo pensar que los misioneros que se iban a Estados Unidos a operarse, que es más caro, lo hacían porque tenían una cobertura por parte de la Watchtower que les pagaba su seguro de salud. Pero eso no ocurre con los precursores, publicadores nacionales. La Watchtower, aparte de explotarlos y darle más que una mísera propina, no les paga un seguro de accidentes laborales. Nadie está libre, al salir del servicio del campo, de correr con un accidente en el trabajo. Hablo del trabajo misionero, que es un trabajo. Testigo de Jehová podría sufrir un accidente al momento de subir a un bus o dirigirse al servicio del campo, o dentro del servicio del campo ser atropellado por un auto que se subió a la vereda y se lo llevó de encuentro. En fin, hay muchas formas de sufrir un accidente, ¿no? O que se venga un árbol por un fuerte ventarrón, se caiga encima de él, un fuerte ventarrón, y el árbol caiga encima del testigo de Jehová o sobre su auto y quede lastimado o muy mal herido. Entonces siempre es necesario un seguro de accidentes. Yo cuando trabajaba para las empresas que trabajé, siempre me aseguraron. Yo tenía un seguro de salud, un seguro de accidentes pagado por la empresa, aparte de mi seguro social para mi pensión, para la vejez, que también yo cotizaba una parte y otra parte de la empresa. Pero la Watchtower no se conduele con los testigos de Jehová y los tienen como precursores especiales a tiempo completo, precursores regulares, en fin, todas esas clasificaciones que ellos tienen. Pero ninguno de ellos tiene un seguro de salud, un seguro de accidente de trabajo, en caso de muerte, ¿no? Si tienen hijos, para que no se queden desamparados. Y la Watchtower tiene la caradura de señalar a las empresas del mundo como empresas de Satanás el Diablo, que forman parte de la bestia salvaje, que son esas empresas como las grandes financieras, los bancos, en fin, empresas de negocios que la Watchtower considera que son empresas que forman parte del comercio de este mundo, que es parte de lo que es la bestia salvaje, la parte comercial. Pero esas empresas comerciales, empresas financieras, las empresas bancarias, tienen como política asegurar a sus trabajadores y darle una pensión para su vejez. Los aseguran para que tengan en una AFP, para que tengan siempre una posibilidad de en su retiro de contar con dinero mensual para poder vivir. Y esas empresas mundanas de Satanás el Diablo, como llama la Watchtower, las empresas que acabo de mencionar, y que la Watchtower se dirige peyorativamente como empresas de Satanás el Diablo, que forman parte de la bestia salvaje en la parte comercial, resultan siendo más cristianas que la misma Watchtower, que supone que es la organización de Jehová, porque las empresas mundanas que la Watchtower señala como empresas de Satanás cumplen con la ley del hombre, con las leyes del hombre, que dicen que todo trabajador tiene derecho a estar asegurado, tener un seguro de salud, un seguro de accidentes laborales si es necesario, y una retención para pagar un fondo de pensiones para que cuando se retire cuente con un ingreso mensual en su vejez. Y la Watchtower tiene la cara dura de señalar a esas empresas que cumplen con la ley del hombre y que son más humanitarias y piensan en sus trabajadores, la señala como la empresa de Satanás de este mundo. Sin embargo, ella, la Watchtower, como supuesta organización de Jehová, es indolente y tiene a los testigos de Jehová que trabajan para ella como precursores o superintendentes viajantes, que pueden tener un accidente cuando viajan. Estos superintendentes viajantes no les paga un seguro de accidentes, que pueden fallecer en la carretera por hacer un viaje a otra localidad en su servicio ministerial como superintendentes viajantes, que podrían correr con la suerte de morir en un accidente de tráfico, y no cuenta con nada de eso. Sí, entonces parece, cuando uno se pone a pensar lo absurdo que es esto, que la Watchtower, que se hace llamar como la organización de Jehová, como una religión verdadera, donde hay amor al prójimo, es la primera
indolente que no cumple con la ley del hombre y no paga un seguro para sus trabajadores, no les da un seguro de vida, un seguro de salud, no les da la posibilidad de contribuir o para que le descuenten de su renta una porción para su fondo de retiro, en fin, como todos conocemos, que se nos retire nuestro sueldo una cantidad determinada para los diferentes conceptos, tanto para salud como para lo que es retiro, y la otra parte la paga la empresa, que es la mayor parte, en favor de sus trabajadores. La Watch Tower no paga ni un solo centavo y se hace llamar como Nación de Jehová. Resulta muy curioso, por decirlo de alguna manera, anecdótico, y deja uno pensativo cómo la Nación de Jehová puede ser tan poco cristiana con relación a las empresas de Satanás el diablo, ¿verdad? Que sí se preocupan por sus trabajadores y cumplen con las leyes del hombre que protegen al trabajador en caso de cualquier eventualidad o accidente de trabajo, y a la vez se preocupan por ellos cuando lleguen a ser viejos y ya no puedan trabajar porque están viejos y cuenten con una pensión de retiro. Yo este es un asunto que siempre lo he tocado, como el testigo de Jehová es explotado al máximo y la Watch Tower es indolente con los testigos de Jehová nacionales, no les importa nada. Si mañana se enferman, instruyen al anciano o los ancianos de la congregación de donde este hermano asistía para que sean los miembros mismos que lo ayuden con lo que puedan para comprar sus medicinas o pagarle la cuenta hospitalaria. Pero resulta curioso pues que estos propios hermanos que van al Salón de Reino son gente pobre que no tienen dinero para contribuir para estos menesteres o estas eventualidades o estos percances de otro hermano, porque no tienen dinero, entonces no pueden ayudar como lo quisieran estas personas que están padeciendo ser ayudadas, y esperan ser ayudadas en forma efectiva para pagar sus medicinas, sus cuentas hospitalarias, y los hermanos no pueden pagar, no pueden ayudar. Y la Watch Tower dice: conmigo no es el problema, endosa el problema en la congregación, y si tienen suerte, pues que la Watch Tower se apiade, que los ayude. Pero la Watch Tower siempre ha dicho que ella no es una beneficencia pública, que su función es ayudar a la gente, no con dinero ni con obras de caridad, que eso es hipocresía, siempre lo ha dicho así, que eso lo hacen las iglesias falsas para mostrar que son buenas, para que los demás lo vean, y que eso es hipocresía, ¿no? Que la Watch Tower, su función es dar la palabra de Dios gratuitamente, que esa es su función, y no dar dinero, como tampoco prestar atención directa en forma económica a cualquier testigo que esté enfermo o haya sido accidentado. Eso se lo dejan a la congregación para que los hermanos en forma solidaria ayuden con lo que puedan, y la Watch Tower se lava las manos. Es un asunto que yo siempre he tocado, y ahora Francisco Albújar lo ha tocado y ha podido comprobar boquiabierto, como hemos visto, de que la Watch Tower no asegura, no otorga un seguro de accidentes laborales a sus trabajadores testigos de Jehová que trabajan en forma riesgosa como albañiles, edificando los salones de reino, la sala de asamblea, remodelando, qué sé yo, locales grandes, en fin, todos están sujetos a una eventualidad, a un accidente, y la Watch Tower debería pensar en eso, porque parte del amor cristiano es preocuparse por su hermano testigo de Jehová que está trabajando para la organización y que podría sufrir un accidente, caerse de una escalera mientras está pintando una pared alta y se rompe el alma, y no se cae y se queda hecho todos los huesos rotos ahí, imagínense ustedes. Y es un asunto bien serio, porque la Watch Tower pues tiene siempre el dedo señalador diciendo que las naciones de Satanás el diablo, que forman parte de la bestia salvaje, en la parte comercial, dice que son empresas comerciales que van a ser destruidas por Jehová Dios, esas cumplen con las leyes de los hombres y son más cristianas que la Watch Tower, porque tienen una actitud cristiana, se preocupa por sus trabajadores en la parte de salud, y la parte también cuando se lleguen a estar viejos cuenten con su pensión. La Watch Tower no le interesa un comino eso, no le interesa un ápice.
Cuando el testigo de Jehová llega viejo, ya verá qué hace. Cuando no sea útil para la Watchtower le dará la espalda y le dirán: hermanos, el hermano Juan Pérez está postrado en su cama, ahí enfermo, viejo, no tiene para comer, por favor hagan una coleta y vayan a visitarlo. Y así se lavan las manos. Mientras el cuerpo gobernante, todos ellos cuentan con un seguro de salud, cuentan con todas las comodidades, comida segura, techo seguro, todo pagado por la Watchtower, tienen sus relojes Rolex, tienen su auto que le da a la sociedad porque puedan manejar su autito, nada despreciable, buenos autos que son renovados cada 3 años, así que se dan una gran vida y tienen todo asegurado, como digo, incluyendo la salud y la manutención de la Watchtower cuando lleguen a viejos dentro de Betel. Pero ese beneficio no lo tienen todos, pues. Y vemos pues como los testigos de Jehová que trabajan para Watchtower están totalmente a merced de la buena voluntad de los hermanos de su congregación en caso sufran un accidente o caigan enfermos, puesto que como no tienen un seguro de salud, no hay ningún hospital que los reciba, y tampoco, si es que se accidentan y quedan inhabilitados para trabajar, tampoco tienen la posibilidad de recibir un dinero por su accidente laboral o por quedar inválido. Yo, como digo, siempre he tocado este asunto y me ha parecido excelente lo que ha subido Paco. Se ha quedado Paco boquiabierto, como él explica, ver que la Watchtower en el mismo jw.org, tratando el asunto de las eventualidades o los accidentes laborales que pudieran existir dentro de la Watchtower, dentro del Salón de Reino, cómo proceder, dice, cómo proceder, ¿no? Y cómo tomar las medidas preventivas para que no ocurran accidentes en el trabajo. Yo quería hacer otra acotación que tiene que ver con las iglesias adventistas, por ejemplo, ¿no? La iglesia adventista tienen a sus misioneros, a los que dirigen la congregación, les pagan un sueldo, tienen una cantidad de dinero que les permite vivir y mantener a su mujer y a sus hijos, y a la vez les aseguran la salud, ya sea que lo pierdan por una enfermedad o por un accidente laboral, y tienen hospitales para pobres, como es la iglesia adventista del séptimo día, tienen hospitales. Y ya me imagino pues que si se trata de un misionero adventista que trabaja para la organización, para la iglesia, es lógico que tengan gratuitamente el hospital a su servicio. El hospital o la clínica adventista o cualquiera de sus nosocomios para atender al adventista accidentado o enfermo. Están cubiertos y protegidos las iglesias adventistas. Así también la educación de sus hijos en los colegios adventistas, cosa que no tiene la Watchtower. La Watchtower no tiene ni hospital para los testigos de Jehová, no tiene esa posibilidad que sí les brinda la iglesia adventista del séptimo día. Y no solamente la iglesia adventista, tenemos la iglesia anglicana también, que tiene hospitales, escuelas para pobres, y se preocupa por sus miembros. La Watchtower es la más indiferente, la más dura de corazón con sus propios miembros. Es increíble. Los deja a sus suertes en caso se enferman o caen en un hospital. Yo me acuerdo, en el Perú existía una testigo de Jehová que vivía sola y que acabó en un hospital enferma, y esta mujer no tenía plata, no tenía dinero para comprarse sus medicinas, y la Watchtower no puso ni un solo centavo, señores. Ella había sido publicadora o hasta precursora a tiempo parcial, tenía estaba haciendo un trabajo de precursorado y fue testigo de Jehová por más de 35 años, hasta que murió, quizás 40 años como testigo de Jehová. Estoy sacando un cálculo así nomás, ¿no? 40 años. Cayó enferma y acabó en hospital de pobres, y los propios hermanos del salón iban y le pagaban
hicieron una colecta para pagar su hospitalización, porque si bien era un hospital de pobres, a veces tenía que pagar algo. Y las medicinas de todas maneras había que pagar algo, porque ella no estaba asegurada, no tenía nada. Y fue la buena voluntad de los hermanos que la ayudaban, pero ellos también son hermanos pobres. Y como ella felizmente tuvo la suerte de que ella era hija de padres japoneses, esta mujer era Nisei, y por ser Nisei tuvo la suerte que la colonia japonesa del Perú, al enterarse que estaba desamparada una connacional de su raza japonesa en un hospital, no dudó, queridos amigos, de pagarle todo el hospital, darle las medicinas a esta testigo de Jehová, Nisei, y cuando falleció le pagó el entierro la misma colonia japonesa. Por ser Nisei la trataron como connacional, y porque ellos tienen esa cuestión del honor y la dignidad, no podían permitir que una mujer de su raza, una Nisei, estuviera abandonada a su suerte y la enterrara en una fosa común, pues. Así que la comunidad Nisei, la comunidad japonesa en Lima, al enterarse de eso, no dudó ni un momento de pagar un entierro decente. Y la sociedad Watchtower, por la cual ella trabajó, bien gracias, no le importó un bledo. Y eso me lo contó un testigo de Jehová, bastante mortificado y bastante desilusionado, porque le dijo: si eso le hace a una persona que ha trabajado tantos años para la Watchtower y al final le dan la espalda, le dejan morir como un perro, ¿por qué no harían lo mismo conmigo?, me dijo esa persona. Y yo estoy casi en la misma situación, que no tengo seguro de salud, me dijo así, te dijo que no tengo seguro de salud, que no soy tan joven, y que ¿por qué mi suerte tendría que ser diferente a la de esta mujer? ¿Por qué tendría que ser diferente? Si la tratan así, esta pobre mujer, fijo que harán lo mismo conmigo cuando yo esté enfermo. Entonces quedó muy desilusionado, muy preocupado de cuál sería su futuro, y él lo estaba viendo ya, pues, a través de esta mujer, esta testigo que había muerto, Nisei. Él pudo proyectar su futuro dentro de la Watchtower, que iba a acabar igual, y quizás no enterrada por una colonia de gente de su nacionalidad, porque es una persona del país y no tiene a nadie, pensaba que iba a acabar en una fosa común, como acaban la gente que no tiene parientes y no tiene dinero, a veces los entierran en fosas comunes, y él pensaba que iba a acabar así. Bueno, Paco siempre descubre cosas interesantes, y este ha sido otro descubrimiento más de Francisco Albujar, que yo quería complementar con mi comentario, porque tiene que ver con este asunto del seguro de accidentes que no cuentan los testigos de Jehová que trabajan a favor de la Watchtower. Bueno amigos, esto es todo por ahora, y gracias por su atención, y será hasta la próxima.